Hola chicos, vamos a seguir con el tema 13 y vamos a ver el punto 4 de gráficos estadísticos de la página 268. Os he realizado aquí un esquema para entender este punto mucho mejor, ¿vale? Y tenemos tres gráficos estadísticos. El primero que tenemos es el diagrama de barras, polígonos de frecuencia, y se utiliza para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Las variables cualitativas son las que los valores de la variable no son números, y las cuantitativas son cuando tomaba números, ¿vale? Cuando esos valores eran números, y discretas era cuando en cada tramo la variable solo puede tomar un número determinado de valores. Es decir, por ejemplo, si solamente puede tomar 1, 2, 3, pero no puede tomar el valor 1,2, por ejemplo, ¿vale? Esas eran las discretas. Luego, tenemos también disponible el segundo gráfico, que sería el diagrama de sectores. Este gráfico se puede utilizar para cualquier tipo de variable. Y por último, el histograma, que este gráfico se puede utilizar para variables cuantitativas continuas o cuantitativas discretas que están agrupados en clases, ¿vale? Clases eran los intervalos, ¿vale? Entonces, el primer gráfico sería el diagrama de barras, polígonos de frecuencia. Hemos dicho que se utiliza para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Vale. ¿Qué es el diagrama de barras? El diagrama de barras es una representación que, como dice la palabra, se representan barras en el que en el eje horizontal vamos a expresar los valores de la variable y en el eje vertical las frecuencias. Luego tenemos por otro lado el polígono de frecuencias, que esto es la línea poligonal que une los extremos superiores de las barras de este diagrama de barras, ¿vale? Pero este polígono de frecuencias no tiene sentido en variables cualitativas, solo para variables cuantitativas discretas, ¿vale? Solamente sirve para cuantitativas discretas. Bueno, vamos a verlo, este tipo de gráfico mejor en un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de la página 268, que es el 15, que dice así. Representa un diagrama de barras para cada uno de estos conjuntos de datos y traza, si es posible, su polígono de frecuencia. Y vamos a hacer el apartado A, que me sale esta serie de datos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer siempre es una tabla de frecuencia. Antes de dibujar nada, vamos a hacer una tabla de frecuencia. En la primera columna vamos a poner los valores de la variable, es decir, qué valores diferentes obtenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿vale? Y ordenado, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son los diferentes valores que podemos tener aquí, ¿vale? Luego vamos a poner en la segunda columna las frecuencias absolutas, que es el número de repeticiones de esos valores de la variable. Por ejemplo, vamos a mirar cuántas veces se repite el 1, ¿vale? Aquí hay una, el 1, ¿vale? Como se repite una vez solo, ponemos que su frecuencia absoluta es 1. El 2, ¿cuántas veces se repite el 2? Miramos, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pues pongo que su frecuencia absoluta es 5. El valor 3, ¿cuántas veces se repite? Miramos, 1, 2, 2, 2, pues lo ponemos aquí. El valor 4, ¿cuántas veces se repite? Pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos aquí que su frecuencia absoluta es 5. Y así lo vamos completando, ¿de acuerdo? En la tabla. Luego al final, cuando hagamos las frecuencias absolutas de todos los valores de la variable, tenemos que hacer un sumatorio de las frecuencias absolutas. Es decir, hay que sumar todas estas frecuencias. 1 más 5, 6. 6 más 2, 8. 8 más 5, 13. 13 y 2, 15. 18. 18, 1, 19 y 2, 21, ¿vale? Entonces ponemos aquí que el sumatorio es 21. Y ponemos que esta es la n mayúscula, que es la muestra, ¿vale? La muestra es de 21. Y tenemos que, yo tengo que comprobar que es el número de datos que tengo aquí, ¿vale? Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.
¿vale? 21. Imaginaros que aquí sumáis y me sale 20. Y aquí hay 21 datos. Eso quiere decir que os habéis comido una de estos datos al contar, ¿vale? Tendríais que repasarlo otra vez y tiene que coincidir, ¿de acuerdo? Luego vamos a poner aquí la tercera columna, las frecuencias absolutas acumuladas. Voy a ir acumulando, ¿vale? Entonces, la primera frecuencia absoluta se pone tal cual, ¿vale? Ahora, la frecuencia absoluta del valor 2, ¿cómo se hace? Pues sumando el 1 más la siguiente frecuencia absoluta, que sería el 5, que en este caso sale 6. Luego, aquí, ¿cómo sale? Pues 6 más 2, 8. 8 más 5, 13. 13 más 2, 15. 15 más 3, 18. 18 más 1, 19. 19 más 2, 21. Y así saco todas las frecuencias absolutas. Por último, tengo que comprobar que este número y este número tienen que ser iguales, ¿vale? Bueno, pues cuando ya me he hecho mi tabla de frecuencias, el segundo paso sería el representar el gráfico. Antes de representar el gráfico, lo primero que tengo que ver es el tipo de variable que es. En este caso, como son números, ¿vale? Es una variable cuantitativa, porque son números. Y como solamente puede tomar una serie de valores, el 1, el 2, el 3, pero no el 1 con 1 no puede tomar, ni el 1 con 2. Entonces sería discreta, ¿vale? Entonces, ¿qué gráfico le corresponde a este tipo de variable? Variable cuantitativa discreta. Hemos dicho que las cuantitativas discretas se puede hacer un diagrama de barra polígono de frecuencias. Aparte me lo piden aquí. Pues vamos a representar ese gráfico, un diagrama de barras. Hemos dicho que en el eje X vamos a poner los valores de la variable. Es decir, la primera columna. El 1, el 2, el 3, el 4. Hay que separarlo, ¿vale? En la misma distancia más o menos, ¿vale? Para que nos salga más o menos bien ese gráfico. Y luego en el eje Y hay que representar las frecuencias absolutas, que es la segunda columna, ¿vale? Tenemos que representar la segunda columna. Venga, pues vamos a hacerlo. Tenemos que ir dibujando barras. Entonces, cuando la X vale 1, su frecuencia es 1. Pues hay que dibujar una barra que llegue hasta la frecuencia 1 y lo ponemos. Para X igual a 2, su frecuencia absoluta es 5. Pues hay que dibujar una barra que llega hasta 5. ¿Vale? Para X igual a 3, o sea, para el valor 3 de la variable, pues su frecuencia es 2. Pues tiene que llegar la barra hasta 2. Y voy rellenando así hago todas las barras. ¿De acuerdo? Una vez que he terminado el gráfico del diagrama de barras sería lo que está dibujado en azul, ¿vale? En boli. Y si quiero ahora dibujar el polígono de frecuencia, lo primero, tengo que ver que no sea una variable cualitativa. Como esto es cuantitativa, sí que puedo hacer el polígono de frecuencia. Si fuera una variable cualitativa, no se puede hacer, ¿vale? Entonces, ¿y cómo se hace el polígono de frecuencias? Como veis aquí, es una línea poligonal que une los extremos superiores de la barra, de cada una de las barras. O sea, tengo que ir uniendo la parte superior de las barras. Normalmente lo pongo aquí en el punto medio de la barra, ¿vale? Lo voy marcando. Luego lo que hago es hacer la línea. La línea lo voy siguiendo, ¿vale? Y eso sería el polígono de frecuencia. Lo he dibujado en rojo para que lo podáis ver mucho mejor. Bueno, vamos a seguir. El siguiente gráfico sería el diagrama de sectores. Hemos dicho que este tipo de gráfico se puede utilizar para cualquier tipo de variable. ¿Y en qué consiste este diagrama de sectores? Pues el diagrama de sectores consiste en un círculo dividido en sectores circulares que representan los valores de la variable. La amplitud de cada sector circular, o lo que es lo mismo, su ángulo, es proporcional a la frecuencia del dato que representa. Es decir, si yo quiero sacar el ángulo del sector circular, tengo que hacer la frecuencia absoluta entre la muestra por 360, o lo que es lo mismo, porque ¿esto qué es? Esto es la frecuencia relativa, pues tengo que hacer la frecuencia relativa por 360 grados, ¿vale? Entonces, cada sector del diagrama representa un valor de la variable,
O sea, cada sector va a representar un valor. Vale, pues vamos a ver este tipo de diagrama en un ejemplo de la página 269, en concreto el 20. Dice así: dibuja el diagrama de sectores que equivale a este tipo, a este diagrama de barras, ¿vale? Me sale esta representación, ¿vale? Este gráfico. Vale, lo primero que yo tengo que coger esta información y construir una tabla de frecuencias para verlo mucho mejor, ¿vale? Si me hubieran dado la tabla de frecuencias, pues no tendría que hacerlo, pero en este caso lo voy a hacer. Venga, pues entonces, ¿cómo se hace la tabla de frecuencias? Bueno, pues en la primera columna siempre ponemos los valores de la variable. ¿Y cuáles son esos valores de la variable? Dijimos que los valores de la variable están en el eje X, ¿vale? Pues tengo que poner el 37, 38, 39, ¿vale? Todos los que hay aquí en la primera columna. Luego, la segunda columna es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta hemos dicho que en un diagrama de barra estaba en el eje Y, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, el valor 37, su frecuencia absoluta es 1. Pues para el 37 su frecuencia es 1, frecuencia absoluta. Para el valor 38 su frecuencia absoluta es 2. Pues ponemos aquí 2. Para el valor de la variable 39 su frecuencia absoluta es 6. Pues ponemos aquí que es 6, ¿vale? Y lo vamos completando todo, ¿vale? La frecuencia absoluta. Y al final hay que hacer el sumatorio de todas las frecuencias absolutas. Hay que sumarlo. 1 más 2, 3. 3 más 6, 9. 9 más 4, 13. Y 3, 16. 1, 17. 19 y 1, 20. O sea que la muestra vale 20. ¿Vale? Bueno, seguimos. Como quiero hacer un diagrama de sectores, ¿vale? Me va a ser muy útil hacer la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era la frecuencia absoluta entre la muestra, ¿vale? Entonces, ¿cómo saco este valor? Pues haciendo 1 entre 20, que me sale 0,05 y lo anoto. 2 entre 20, lo anoto aquí. 6 entre 20, 0,3, lo anoto. 4 entre 20, 0,2, ¿vale? Y lo voy anotando. Y luego para una comprobación es que el sumatorio de esto tiene que salir 1 o muy cercana, aproximadamente 1, ¿vale? Esto es como una aproximación, o sea, una comprobación, perdón. Luego, por último, vamos a ver la amplitud o lo que es lo mismo, el ángulo que forma cada sector circular. ¿Cómo se hacía? Pues hemos dicho que el ángulo era la frecuencia relativa por 360 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la frecuencia relativa que me ha salido aquí por 360 grados, ¿vale? Venga, pues entonces tengo que hacer 0,05 por 360 me sale 18, lo anoto aquí, 18. 0,1 por 360, 36, lo voy anotando. 0,3 por 360, 108. 0,2 por 360, 72. ¿Vale? Y voy poniendo aquí todos los ángulos. Vale, pues una vez que ya tengamos toda la tabla de frecuencias, ¿vale? Seguimos, ahora tendríamos que pasar al siguiente paso, que es representar el gráfico, o sea, el representar el diagrama de sectores. Para eso necesito estos ángulos. Tengo que representar estos ángulos en un círculo. Entonces, yo tengo aquí el círculo y, por ejemplo, voy a representar el 108. 108, el ángulo 108, yo sé que es mayor que 90 grados y el ángulo de 90 grados es un ángulo recto, ¿vale? Pues sería un poquito más. Pues vengo aquí, ¿vale? Y dibujo un ángulo mayor que 90 grados, un poco mayor de 90 grados, ¿vale? Que lo dibujo en verde, por ejemplo, ¿vale? Y este es el ángulo 108, corresponde al valor 39. Pues pongo aquí que este es el valor 39, lo pongo aquí, ¿vale? Luego, el 72. El 72 es un poco menor de 90 grados, es un poquito más pequeño que 90 grados. Pues si este es un ángulo de 90 grados, pues le quito un poquito, ¿vale? Y este sería
el ángulo correspondiente al valor 40. Y voy a ir representando cada uno de estos ángulos y poniendo sus valores, ¿vale? En este gráfico lo vamos a ir representando y vamos poniendo sus valores. De tal forma que aquí estos valores tienen que estar anotados en cada sector, ¿vale? Y cada sector lo hacemos con un color diferente para poder diferenciarlo. Bueno, chicos, pues lo dejamos por aquí, ¿vale? El siguiente día pues tendremos más. Venga, un saludo y espero que os haya servido. Hasta luego.